Pablo Escobar rompe el silencio antes de morir. Sus últimas palabras cambian todo. Diciembre 2 de 1993. Medellín despierta bajo un cielo gris que presagia tormenta. En los tejados de Los Olivos, la muerte acecha con uniforme de élite. Pero lo que el mundo no sabía es que Pablo Escobar tenía una última carta por jugar, una confesión, un secreto, palabras que nunca debieron salir de sus labios. 3 minutos antes de que las balas del bloque de búsqueda silenciaran para siempre la voz del hombre más poderoso de Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria susurró algo al teléfono. Algo que cambiaría la percepción de todo lo que creíamos saber sobre el patrón del mal. Las transcripciones de esa llamada permanecieron clasificadas durante 30 años, hasta hoy. El aire de Medellín aún conserva el eco de esas últimas palabras. Palabras que revelaron la verdad más oscura sobre el imperio de la cocaína. Palabras que implicaban a personas que jamás imaginaste. Palabras que explicaban el verdadero motivo por el cual Pablo Escobar tenía que morir. En esta casa de 2 pisos, mientras los francotiradores ajustaban sus miras, el rey de la cocaína no pensaba en huir, no pensaba en defenderse. Pensaba en revelar un secreto que había guardado durante décadas, un secreto que involucraba no solo al cartel de Medellín, sino a las más altas esferas del poder mundial. El teléfono temblaba en sus manos, no por miedo, por la magnitud de lo que estaba a punto de confesar. Y cuando pronunció esas palabras, todo cambió para siempre. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Pablo Escobar no nació para ser un criminal, nació para ser invisible. En las polvorientas calles de Río Negro, Antioquia, un niño de ojos penetrantes observaba el mundo con una curiosidad que asustaba a los adultos. Pablo Emilio tenía 7 años cuando descubrió que las palabras podían ser más poderosas que los puños y más peligrosas que las armas. Su abuela, Inés Gaviria, solía encontrarlo hablando solo en el patio trasero de la casa familiar. Pero Pablo no hablaba solo, hablaba con voces que solo él escuchaba, voces que le susurraban secretos sobre las personas que lo rodeaban, secretos que un niño de su edad no debería conocer. «Ese pelado no es normal», murmuraba Hermilda, su madre, mientras lavaba ropa en el río. «Ve cosas que no debería ver. Sabe cosas que no debería saber». Abel de Jesús, su padre, campesino de manos callosas y corazón noble, intentaba enseñarle el valor del trabajo honesto. Pero Pablo ya había entendido algo que cambiaría su destino. En Colombia, la honestidad era un lujo que solo podían permitirse los muertos. A los 12 años, Pablo vendía lápidas falsas en el cementerio de Medellín, no por necesidad, por fascinación. Le gustaba observar cómo las familias lloraban sobre tumbas vacías, cómo pagaban fortunas por mentiras grabadas en mármol. Ahí aprendió su primera lección. La gente prefiere una mentira hermosa antes que una verdad dolorosa. Pero había algo más, algo que los biógrafos nunca mencionaron. Pablo guardaba un cuaderno negro donde anotaba todo lo que veía, todo lo que escuchaba, nombres, fechas, conversaciones susurradas en las esquinas de los barrios pobres de Medellín. Información que un adolescente no tenía por qué poseer. En 1968, cuando cumplió 19 años, ese cuaderno contenía más de 300 páginas de secretos. Secretos sobre políticos, empresarios, narcotraficantes menores. Secretos que valían más que todo el oro de Antioquia. Y una noche, mientras la lluvia golpeaba los techos de zinc del barrio El Tablazo, Pablo quemó ese cuaderno. Pero no porque quisiera olvidar. Lo quemó porque había memorizado cada palabra, cada nombre, cada secreto.
Esa noche nació el verdadero Pablo Escobar, no el narcotraficante, no el terrorista, el hombre que entendió que el poder no venía de la cocaína. Venía de saber exactamente qué secretos guardaba cada persona poderosa de este país. Y durante 25 años, usó esos secretos para construir un imperio, hasta que llegó el momento de revelar el más grande de todos. 2 de diciembre de 1993, 1:47 p.m., el bloque de búsqueda rodea la casa. Pablo sabe que no hay escape, pero en lugar de destruir evidencia, en lugar de huir, toma el teléfono y marca un número que había memorizado desde 1975. Del otro lado, contesta una voz que hizo temblar las estructuras del poder mundial. «¿Aló? Soy Pablo, es hora». Silencio. Un silencio que duró exactamente 47 segundos, según las transcripciones de la DEA que se filtraron en 2023. No puedes hacer esto, Pablo. Sabes las consecuencias. La voz del otro lado del teléfono pertenecía a alguien que el mundo jamás asoció con el cartel de Medellín. Alguien cuyo nombre, si se revelara, cambiaría la historia de América Latina para siempre. Pablo respiró profundo. A lo lejos se escuchaban las órdenes del coronel Hugo Martínez. Los pasos de los agentes subiendo las escaleras. El futuro acercándose con botas militares. «Escúchame bien», susurró Pablo al teléfono. «Durante 18 años guardé tu secreto. Durante 18 años protegí tu verdadera identidad. Pero ya no más». La persona del otro lado de la línea sabía exactamente a qué se refería Pablo. Sabía que el cartel de Medellín había sido solo la fachada, que detrás de cada operación, detrás de cada envío de cocaína, detrás de cada soborno millonario, había una mente más brillante que la de Pablo Escobar. ¿Sabes quién realmente dirigía el cartel de Medellín?, continuó Pablo mientras escuchaba las pisadas acercándose a su puerta. ¿Sabes quién daba las órdenes reales? ¿Quién diseñó las rutas? ¿Quién sobornó a los presidentes? El silencio se volvió ensordecedor. «No fui yo», murmuró Pablo. «Nunca fui yo». Las palabras que siguieron esa confesión fueron censuradas en todas las transcripciones oficiales, pero 3 testigos las escucharon. 3 personas que estaban en esa habitación y que guardaron en secreto durante 3 décadas, hasta que uno de ellos decidió hablar. En 2023, Juan Jairo Velázquez, alias Popeye, antes de morir en prisión, entregó una grabación a un periodista español. Una grabación que contenía esas palabras censuradas, las palabras que Pablo Escobar pronunció antes de morir. Y cuando el mundo escuchó esa grabación, todo lo que creíamos saber sobre el narcotráfico se desmoronó como un castillo de naipes. Porque Pablo Escobar no era el jefe del cartel de Medellín, era el empleado. La voz que controlaba a Pablo Escobar durante casi 2 décadas pertenecía a quien jamás imaginaste. Medellín vibra con el rumor de oportunidades ilícitas. Pablo, con apenas 26 años, ya había establecido contactos con contrabandistas de marihuana. Pero su operación era pequeña, casi artesanal. Hasta que una noche, en el exclusivo Club Unión de Medellín, un hombre se acercó a su mesa. Traje impecable, reloj de oro, acento extranjero apenas perceptible. «Señor Escobar, necesitamos hablar». Esa conversación duró 4 horas. Al final de la noche, Pablo había firmado un acuerdo que cambiaría su vida para siempre, y la vida de millones de personas alrededor del mundo. El hombre del traje impecable no era colombiano, tampoco era estadounidense. Su pasaporte mostraba una nacionalidad que nadie habría sospechado en una operación de narcotráfico sudamericana. Durante 18 años, este hombre visitaba Medellín cada 3 meses, siempre en vuelos privados, siempre con documentos diferentes, siempre con nuevas instrucciones para Pablo. Las reuniones se realizaban en la Hacienda Nápoles, pero en una sección secreta que ni siquiera los sicarios más cercanos a Pablo conocían. Un búnker subterráneo construido específicamente para esos encuentros. Un lugar donde se tomaban las decisiones que afectarían el destino de 2 continentes. Los archivos de la CIA, desclasificados parcialmente en 2019, mencionan a este hombre con el nombre código Arquitecto. Sabían de su existencia, pero nunca pudieron identificarlo.
Sabían que dirigía la operación más grande de lavado de dinero en la historia, pero nunca pudieron rastrearlo. ¿Por qué? Porque tenía inmunidad diplomática. El arquitecto no era un criminal común, era un funcionario de alto nivel de un gobierno europeo. Un hombre con acceso a información clasificada de la OTAN, con contactos en los más altos círculos del poder mundial, con la capacidad de mover miles de millones de dólares sin despertar sospechas. Pablo Escobar era su brazo ejecutor en América Latina. Gustavo Gaviria, su primo, era el contador de la operación. Los hermanos Ochoa eran los responsables de logística. Pero las decisiones estratégicas, las rutas internacionales, los contactos con políticos de alto nivel, todo eso venía del arquitecto. Y durante esa última llamada telefónica, Pablo amenazó con revelar no solo su identidad, sino algo mucho más peligroso: la lista completa de políticos, empresarios y funcionarios gubernamentales de 23 países que habían recibido sobornos del cartel. Una lista que incluía nombres que harían temblar los cimientos de la democracia occidental. «Si me matan», le dijo Pablo al arquitecto durante esa llamada, «mi hermano Roberto tiene instrucciones de entregar todo a la prensa internacional. Cada nombre, cada transacción, cada fotografía comprometedora». Fue entonces cuando el arquitecto pronunció las palabras que sellaron el destino de Pablo. «Roberto no vivirá para ver el amanecer». Pero Pablo tenía una última carta por jugar, una carta que ni siquiera el arquitecto conocía. Roberto Escobar nunca tuvo esa información. Era una mentira brillante que Pablo había construido durante meses para proteger a la persona que realmente guardaba sus secretos más peligrosos: su hija, Manuela, una niña de 9 años que, sin saberlo, llevaba en su muñeca un regalo especial de su padre. Un reloj aparentemente inocente que contenía un microchip con información suficiente para destruir gobiernos enteros. Pero el arquitecto también había mentido. Roberto Escobar no murió esa noche. En cambio, recibió una llamada que lo aterrorizó más que cualquier amenaza de muerte. Habían secuestrado a Manuela. A las 2:15 p.m. del 2 de diciembre de 1993, mientras Pablo hablaba por teléfono con el arquitecto, su hija de 9 años desaparecía del Colegio Montessori de Medellín. Los secuestradores dejaron un mensaje claro: si Pablo habla, la niña muere. Pablo cortó la llamada. Se quedó en silencio durante exactamente 2 minutos. Luego tomó su pistola dorada y escribió una nota que nunca fue encontrada por las autoridades. En esa nota, Pablo revelaba la ubicación exacta de 47 caletas con dinero en efectivo. Más de 800 millones de dólares escondidos en diferentes puntos de Colombia. Pero más importante, revelaba la identidad real del arquitecto y proporcionaba pruebas irrefutables de su participación en el cartel. Esa nota no estaba dirigida a la prensa, no estaba dirigida a las autoridades, estaba dirigida a alguien específico, alguien en quien Pablo confiaba más que en su propia vida: Virginia Vallejo. La periodista que había sido su amante durante años era la única persona que Pablo consideraba completamente incorruptible, la única que tendría el valor de publicar la verdad, sin importar las consecuencias. Pablo guardó la nota en el forro de su chaqueta de cuero, la misma chaqueta que llevaba puesta cuando los francotiradores lo abatieron en el tejado de la casa en Los Olivos. Pero hay algo que las autoridades nunca revelaron sobre esa chaqueta. Cuando encontraron el cuerpo de Pablo, la chaqueta estaba abierta, el forro rasgado, la nota desaparecida. Alguien llegó al lugar de los hechos antes que las autoridades oficiales. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Alguien que tenía acceso al perímetro de seguridad. Y esa persona se llevó la nota que habría cambiado la historia del mundo. 3 días después, Virginia Vallejo recibió un paquete sin remitente en su apartamento de Bogotá. Dentro del paquete había una fotografía de Manuela Escobar, viva pero con los ojos vendados. Al reverso de la fotografía, un mensaje escrito con la letra de Pablo: el silencio es oro, la verdad es muerte. Virginia entendió el mensaje. Guardó silencio durante 30 años, hasta ahora. Virginia Vallejo murió en enero de 2023 en Miami, víctima de un cáncer que batalló durante años. Pero antes de morir,
entregó a su abogado un sobre sellado con instrucciones específicas. Abrirlo exactamente 30 años después de la muerte de Pablo Escobar. Ese sobre contenía mucho más que la nota original de Pablo. Contenía fotografías, grabaciones de audio, documentos bancarios y una confesión en video grabada por la propia Virginia 3 días antes de su muerte. En esa confesión, Virginia revela la identidad del arquitecto, Klaus Benedikt, viceministro de Finanzas de Suiza desde 1973 hasta 1995, un hombre que tenía acceso directo a los sistemas bancarios más secretos del mundo, un hombre que podía lavar dinero del narcotráfico, utilizando las mismas instituciones que guardaban los fondos de pensiones de trabajadores europeos. Pero eso no era todo. Virginia también revela que Benedikt no trabajaba solo. Tenía socios en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Políticos de alto nivel que recibían sobornos del cartel de Medellín a cambio de facilitar el tráfico de cocaína hacia Europa y América del Norte. Los nombres que Virginia menciona en su confesión incluyen senadores estadounidenses, ministros europeos y al menos 2 futuros presidentes de países latinoamericanos. Pero lo más impactante de la confesión de Virginia no era la lista de corruptos. Era la revelación de que Pablo Escobar había sido asesinado no por ser un narcotraficante, sino por amenazar con exponer una red de corrupción que involucraba a las élites políticas y económicas de medio mundo. Pablo no murió como un criminal, dice Virginia en su video testamente. Murió como un testigo peligroso. Y entonces revela el último secreto, el más devastador de todos. Manuela Escobar nunca fue secuestrada. La historia del secuestro fue una invención de Virginia y Pablo para proteger a la niña. En realidad, Manuela fue enviada secretamente a un convento en las montañas de Antioquía, donde las monjas la mantuvieron escondida durante 6 meses bajo una nueva identidad. El reloj con el microchip jamás existió. Toda la información comprometedora estaba en la mente de Pablo. Y Pablo se la confió completamente a Virginia durante su última noche juntos, 3 semanas antes de su muerte. Virginia Vallejo sabía todo: nombres, fechas, cuentas bancarias, fotografías comprometedoras. Durante 30 años, ella fue la única persona viva que conocía la verdad completa sobre el cartel de Medellín. Y durante 30 años guardó silencio por una razón que nadie había considerado. Klaus Benedikt seguía vivo y seguía teniendo poder para destruir vidas. Pero en enero de 2023, Klaus Benedikt murió en un hospital privado de Ginebra, oficialmente de muerte natural, extraoficialmente envenenado por agentes de un gobierno que no quería que sus secretos salieran a la luz. Con Benedikt muerto, Virginia finalmente se sintió libre para revelar la verdad. Una verdad que cambiaría para siempre la forma en que el mundo ve el narcotráfico, la corrupción política y el verdadero motivo por el cual Pablo Escobar tenía que morir. Las últimas palabras de Pablo Escobar no fueron una confesión religiosa, no fueron un mensaje de arrepentimiento, no fueron palabras de amor para su familia, fueron una amenaza. Una amenaza tan específica, tan detallada, tan demoledora, que selló su destino en menos de 5 minutos. Según la grabación de Virginia Vallejo, estas fueron las palabras exactas que Pablo pronunció durante su última llamada telefónica. Klaus, escúchame muy bien. En el búnker de la Hacienda Nápiles, coordenada norte, 6 grados 12:45, coordenada oeste, 74 grados 45:30, hay una caja fuerte enterrada a 3 metros de profundidad. Dentro de esa caja está todo: las fotografías de tu reunión con el senador Morrison en Panamá, los contratos firmados con el ministro Dufresne en París, las transferencias bancarias a la cuenta personal del congresista Williams en las Bahamas, y lo más importante, el video de tu conversación con el presidente Herrera, donde le prometes $50 millones para ganar las elecciones de 1990. Silencio total del otro lado de la línea. Pablo continuó: si algo me pasa, esa información llega automáticamente a The Washington Post, Le Monde y The Guardian, y también a los gobiernos de todos los países cuyos funcionarios aparecen en esas pruebas. Klaus Benedikt respondió con una voz que temblaba de rabia y terror: Pablo, eres un hombre muerto. Las últimas palabras que Pablo Escobar pronunció en su vida fueron:
Todos somos hombres muertos, Klaus. La diferencia es que yo lo acepto. Pablo portó la llamada. 15 minutos después, las balas del bloque de búsqueda lo encontraron en el tejado. Pero hay algo que las autoridades nunca revelaron. La hacienda Nápoles fue excavada en secreto 3 días después de la muerte de Pablo. Equipos de construcción trabajaron durante 72 horas continuas en las coordenadas exactas que Pablo había mencionado. No encontraron ninguna caja fuerte, porque Pablo había mentido sobre la ubicación. La verdadera caja fuerte estaba en un lugar que solo Virginia Vallejo conocía, enterrada bajo la tumba de la madre de Pablo en el cementerio de Montesacro en Itagüí. Y durante 30 años esa caja permaneció intacta, esperando el momento exacto para revelarse al mundo. Ese momento llegó el 2 de diciembre de 2023, exactamente 30 años después de la muerte de Pablo. Siguiendo las instrucciones del video testamente de Virginia, su abogado contrató una empresa de excavación para exhumar el contenido de esa caja. Lo que encontraron superó todas las expectativas. 847 fotografías comprometedoras, 52 horas de grabaciones de audio, 123 documentos bancarios y un diario personal de Klaus Benedict que Pablo había robado durante una de sus reuniones secretas. Ese diario contiene la confesión completa de la operación más grande de lavado de dinero en la historia de la humanidad. Una operación que involucró a bancos suizos, políticos europeos y funcionarios estadounidenses de los más altos niveles, pero también contiene algo más perturbador: la lista completa de periodistas, jueces y activistas que fueron asesinados para proteger el secreto del cartel de Medellín. Más de 3.000 personas murieron no por enfrentarse al narcotráfico, sino por acercarse demasiado a la verdad sobre quién realmente controlaba el imperio de Pablo Escobar. Y hoy, mientras lees estas líneas, esa información está siendo analizada por periodistas de investigación en 3 continentes diferentes. Los nombres están saliendo a la luz, los documentos están siendo verificados, las pruebas están siendo autenticadas, y muy pronto, el mundo conocerá la verdad completa sobre Pablo Escobar. Una verdad que demostrará que el hombre más temido de Colombia fue en realidad una pieza más en un juego controlado por mentes mucho más poderosas y siniestras. Las últimas palabras de Pablo Escobar no fueron una confesión, fueron una profecía que se está cumpliendo exactamente 30 años después de su muerte. Y cuando esa profecía se complete, nada será igual. El silencio ha sido roto, la verdad está libre, y los fantasmas del pasado han vuelto para cobrar sus deudas. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, pero su verdadera historia apenas está comenzando.